chat, por favor, para que incorporen su apellido paterno, materno y nombre. Muy buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro tema número 1 de nuestra asignatura Planificación Turística 2. Y nuestro tema van a ser la planificación de las formas alternativas del turismo. Si bien habíamos visto en el transcurso de los anteriores temas, existe hay diferentes espacios físicos en los cuales se desarrolla o se elabora, para el cual se desarrolla el plan turístico, ¿no? Nosotros viendo de acuerdo a la división geográfica y a las necesidades que tuvieran nuestros espacios físicos y de acuerdo a la división política que tenemos en nuestro país, se divide en departamentos, provincias y municipios, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades, también decíamos, de estos espacios físicos, en algunos casos y en algunos departamentos de nuestro país, se han creado las mancomunidades de municipios. Y la mancomunidad de municipios significan de que son municipios que persiguen fines comunes y además que tienen ciertas características geográficas muy parecidas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del departamento de Cochabamba, en el cono sur, ¿no? Nosotros tenemos la mancomunidad de municipios del cono sur, donde se encuentran los municipios de Omereque, después Tintín, y varios lugares, ¿no? Y varias otras poblaciones, Misque, etc. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De las características, para nuestro caso, de los planes de desarrollo turístico. Tal vez se pueda hacer un plan porque las autoridades tienen las necesidades de elaborar un plan de desarrollo turístico para una mancomunidad de 2 o más municipios. Y además, también, o por ahí puede ser de que un solo municipio quiera que se elabore un plan de desarrollo turístico. Entonces, siempre yendo de lo macro, es decir, de lo grande a lo específico. Lo macro en este caso sería el Plan Nacional de Turismo. Luego serían los planes departamentales de turismo. Luego pueden ser los planes de las mancomunidades de municipios. O también pueden ser las organizaciones territoriales, ¿no? Y después serán los municipios. Un espacio mucho más pequeño podemos dar a estas formas alternativas de planificación que pueden ser más pequeñas, ¿no? Son espacios más pequeños y donde existen actividades turísticas que se pueden desarrollar de manera mucho más sencillas, si vale el término, y también que la erogación de costos que represente este
este plan y lógicamente la ejecución de él, entonces van a ser menores. No podemos olvidar que para cualquier tipo de plan, sea nacional, departamental, de las mancomunidades, municipal o de formas alternativas o de centros turísticos que son más pequeñitos todavía, ¿no? La metodología es la misma. Y cuando hablamos de la metodología y de las técnicas que son las mismas, en este caso, eso significa de que siempre vamos a partir de esas tres fases que tiene la elaboración del plan, o que también hemos llamado esos tres momentos, ¿no? Y el primero, decíamos, justamente es los OBs, los objetivos básicos, los cuales son los que nos van a dar toda las pautas necesarias, ¿no? Y esos objetivos básicos van a responder a las preguntas que van a ser en este caso, ¿quién va a elaborar el plan? ¿En qué espacio físico se va a elaborar el plan? ¿Cuál va a ser el equipo de profesionales que debe elaborar? ¿Cuánto va a costar? ¿En qué tiempo la empresa consultora va a entregar? ¿Con qué metodología se va a elaborar? ¿Con qué metodologías técnicas, etcétera, se va a elaborar el plan, ¿no? Y estas respuestas van a ser los objetivos básicos. Y decíamos, es la primera fase. ¿Cuál es la segunda fase? O segundo momento. A ver, Herminia. Sí, dice buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha escuchado lo que explicaba, no? Sí, sí. La segunda fase después de esto, creo que sería la fase de ejecución. No, no, no. A ver, oriéntese, por favor. Metodología, A ver, oriéntese un poquito. evaluación. La primera fase, o el Son primer los momento hemos llamado, son los objetivos básicos, ¿no? La licitación, los términos de referencia, todo está en esta primera fase. La segunda, el consultor ya se ha adjudicado el contrato, se ha adjudicado la elaboración del plan. ¿Qué es lo que hace ahora el consultor? la aprobación. ¿Pero a qué llamamos a eso, Herminia? Ah, Unas 30 veces hemos repetido el anterior semestre o más. la verdad no me acuerdo. No, es que es que si han aprobado la asignatura, significa que tienen que saber. Selena. Perdón, dice, no recuerdo tampoco. Melanie. Melanie.
Juan de Dios, Buenas tardes, Licen, dígame. buenas tardes. La pregunta, por favor. ¿La escuchó? Un poco entrecortado. ¿Me podría repetir, por favor? Hemos dicho que hay tres fases para elaborar el plan. Hemos llamado fases, momentos. La primera son los objetivos básicos. ¿Cuál es la segunda fase? A criterio propio, podría decirle. No, podría ser a criterio de lo que hemos avanzado. Estoy retomando la materia, Licen, poco me acuerdo del anterior No, semestre. usted, Duchen o Funes, ustedes, sí, ha retomado recién, porque Sí. reprobó, ¿no ve? Abandonó, creo. Sí, de abandoné. Abandoné. Lo que me acuerdo, podría decirle los objetivos específicos, podría ser, o el cómo se va a elaborar. No. A ver. Jorge Duchen. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, oriéntenos un poquito. El segundo punto, Lice, sería la muestra. No, dentro de ese segundo punto está la muestra, pero ¿qué llamamos a esa segunda fase? Lice, ¿no es la formulación? No, la tercera es la formulación del plan. No es la elaboración del plan, Lice. No, la formulación del plan es la tercera fase. La Lice, segunda, ¿no sería el diagnóstico? exactamente, Pamela. Diagnóstico, ¿verdad? Sí. Es decir, la segunda fase de la elaboración del plan es el diagnóstico. Y en ese diagnóstico hemos denominado que hay objetivos preliminares. Porque esos objetivos básicos van a cambiar y van a pasar a ser ya objetivos preliminares. Entonces, una vez que se elabora el diagnóstico, concluye esta parte del diagnóstico con las conclusiones del diagnóstico. Es decir, se llega a las conclusiones del diagnóstico. De esas conclusiones del diagnóstico, va a nacer la tercera parte o la tercera fase, que es la formulación del plan. Y esa tercera parte de la formulación del plan va a tener su primera parte va a ser, de esa tercera parte, su primer componente, política del turismo, las políticas del turismo, los objetivos generales del plan y los objetivos específicos del plan. Ahora, habíamos dicho, de esos objetivos específicos del plan, ¿qué nacen? Jorge Duchen. Lice, ¿Me puede habilitar su cámara, por favor? Ya. ¿Dónde está usted? ¿En la plaza está? De esos objetivos específicos, ¿qué nacen? Pero no tiene ni cuadernito para tomar apuntes, se está paseando en la calle. Jorge. No, no lo escucho. Su micrófono está deshabilitado. ay, ahí va a disculpar, Lice. Ahora sí. ¿Dónde está? En mi casa estoy, Lice. No, pero veo, está caminando No, estoy parado. en el patio. Sí.
¿Tiene sus apuntes? ¿Está tomando apuntes de lo que estamos avanzando? No. Por eso, para todos ustedes, a partir de la próxima clase voy a revisar los apuntes. Me van a ir mostrando los apuntes. Hemos dicho que necesitan un cuaderno o papeles donde registren todo lo que estoy avanzando, lo que estamos explicando. Porque si no, entra por un oído y sale por el otro oído. De estos objetivos, Jorge, de estos objetivos específicos, ¿qué nace? El planteamiento del problema. No. En otra cosa esto es. De estos objetivos específicos, ¿qué nacen en la formulación del plan? Dice, son los programas y los proyectos. Exactamente. Pamela, tienes razón. Nacen los programas y los proyectos. Yo les ruego, por favor, tomen con más seriedad las clases. Tienen que tener un cuaderno donde hemos dicho, tienen que registrar todo lo que se está avanzando. Y eso es en bien de ustedes. Porque después cuando tengan dudas, a lo único que van a recurrir, en el internet dicen cosas totalmente diferentes. Van a recurrir a sus apuntes. Y en sus apuntes ustedes van a encontrar la respuesta a muchas interrogantes que van a necesitar para el ejercicio de la profesión. Yo hasta el día de hoy sigo revisando mis apuntes, desde 30 años. Sigo revisando. Y sigo estudiando en base a esos apuntes. Entonces, tienen que hacerlo nomás jovencitos, señoritos. Tienen que tomar con mayor seriedad. Porque después, para ustedes va a ser después el gran problema. Bien, entonces decíamos, cualquiera de estas de la magnitud que pueda tener el plan, si va a ser un plan nacional, un plan departamental, un plan provincial, de formas alternativas, de centros turísticos, la metodología es la misma. Van a partir de los objetivos básicos, que es la primera parte, la formulación del diagnóstico, la segunda parte, y la formulación del plan en la tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Como bien habíamos dicho, en esta parte tenemos la primera fase, que es la preparación del estudio, ¿no? Que es la decisión de elaborar el plan. ¿Quién debe elaborar el plan? Sea nacional, departamental, provincial, etc. ¿Quién es el responsable? ¿Qué instancia es responsable de elaborar el plan? ¿Quién tiene bajo su responsabilidad elaborar el plan? Pame, ayúdenos, por favor. El Estado, en este caso, el Exactamente. Ministerio del Estado, sí. Es decir, la instancia responsable de elaborar el plan es el Estado. No es la empresa privada. Entonces, es el Estado. Si el plan es nacional, será el Viceministerio de Turismo, para nuestro caso, para Bolivia, ¿no?
Si el plan es departamental, entonces, ¿quién va a tener la decisión de elaborar el plan? Va a ser la gobernación. Si el plan va a ser elaborado por el municipio, entonces será en este caso quien tenga la decisión, el ejecutivo del municipio, que va a ser el alcalde y su equipo, ¿no? Entonces, la decisión de elaborar el plan es necesariamente gubernamental. Es decir, el gobierno en cualquiera de sus instancias, lo que decíamos, nacional, departamental, municipal. En esta primera parte decíamos hay que formular los OBs. Aquí están, ¿no? Lo que decíamos, los objetivos básicos. Y estos objetivos básicos van a responder a qué se pretende planificar. Es decir, ¿qué espacio físico se pretende planificar? ¿Quiénes van a planificar? Es decir, ¿cuál es el personal técnico mínimo que debes tener para elaborar el plan? ¿Qué se pretende planificar? Es decir, ¿y ese qué queremos planificar? Actividades turísticas, con más la infraestructura, con más la posibilidad de los inversionistas para que puedan invertir en la construcción de los servicios de la planta turística y sus servicios. Es decir, ¿y cuáles serán las actividades para elaborar el plan? En esta primera fase habíamos dicho cómo es el gobierno, quién es el responsable, y generalmente hemos dicho el gobierno no tiene pues dentro de sus funcionarios, no tiene pues especialistas en cada uno de los campos del turismo. Por eso de que lo que hacen las instancias gubernamentales es contratar los servicios de una consultora especialista en turismo, donde seguramente que algunos de ustedes van a ir a trabajar. Pero si no toman apuntes, no toman esto, difícil que vayan a poder conseguir trabajo en las consultoras. ¿No? Entonces, decíamos, la selección del equipo de planificación, seguimos en esta primera fase, en esta primera parte, y decíamos, elabora el plan el Estado por consultoría. Aquí le falta una A. Es decir, y ahí tenemos lo que hemos explicado en el anterior semestre varias veces también, los términos de referencia, el pliego de especificaciones, la convocatoria pública que se va a llamar para contratar a los consultores, a las consultoras a que se presenten, es decir, todos esos detalles, ¿no? Que se deben tomar en cuenta y que están de acuerdo también a las leyes del servicio de contratación de bienes del Estado. Profesionales por área. Hemos dicho, si el plan es a mayor profundidad, se van a necesitar mayor número de profesionales. Y además hay que ver también cuánto esa instancia gubernamental, es decir, del Estado, cuánto de dinero tiene para pagar a la consultora para que elabore el plan. A mayor monto de pago a la consultora, el estudio del plan de desarrollo será a mayor profundidad.
Si es más baratito, entonces va a ser mucho más sencillo. Otro elemento fundamental es de que quienes vayan a planificar, en este caso están ustedes también, ¿no? Porque los licenciados en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras forman parte del equipo de consultores, de la consultora, de los técnicos. Tienen que tener conocimientos sobre la zona de estudio. Si es en Tarata, por ejemplo, en el municipio, para el municipio de Tarata, entonces hay que conocer pues la historia de Tarata, hay que documentarse, uno tiene que tener, conocer las características históricas de Tarata, conocer el municipio de Tarata en toda la extensión, cuáles son las, en este caso, los distritos del municipio de Tarata, cómo está dividido el municipio de Tarata, distritos, subdistritos, es decir, hay que tener un conocimiento, y no solamente teórico, sino que uno tendrá que conocer físicamente esos lugares, ¿no? Todo el municipio de Tarata, la parte histórica, conocer la parte agrícola, a qué se dedica mayormente la población y todo aquello. Luego hay que preparar un programa y un cronograma de actividades. Y aquí habíamos dicho, este es un cronograma de Gantt, ¿no? Donde tenemos aquí el cronograma de Gantt. Ustedes se han llevado también esto en administración, creo que han llevado. En esta columna van las actividades. Y aquí se listan las actividades. Y aquí va a ser los tiempos. ¿No? Y aquí se va a dividir seguramente. Si es por semanas, aquí será semana 1, semana 2, semana 3, y así sucesivamente. Semana 4, semana 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y las actividades. Entonces, aquí será la primera visita en situ, recabación de información bibliográfica. Entonces va a decir, en una semana, en 3 semanas, vamos a elaborar, vamos a acopiar la información. Actividad, elaboración del primer informe teórico. Mientras se esté recabando la información entre la primera, segunda, entre la segunda y la tercera semana vamos a ir elaborando el informe y vamos a acabar en la 4ª semana. Entonces, este es un cronograma donde incorporamos actividades y los tiempos. A eso nos referimos cuando vemos la parte del cronograma de actividades. Si es por consultoría, claro, el trabajo se va a desarrollar por consultoría, necesitamos incorporar un enlace. Y el enlace es una persona que viene del municipio. Si el plan es municipal, un responsable, el municipio va a designar a un responsable para que vaya supervisando el trabajo que están haciendo los técnicos de la consultora que fue contratada. Entonces, van a tener, en este caso, un enlace por parte de nuestro cliente, que puede ser el municipio, puede ser la gobernación o puede ser el viceministerio de turismo, ¿no? Ellos ponen un enlace para que vean de que realmente cómo estamos haciendo el trabajo, porque o los estamos engañando, o nos estamos inventando las cosas, ¿no? Entonces, hay un enlace que va a ir supervisando todo el desarrollo de las actividades. La determinación de los OBs, de los objetivos básicos. Determinar objetivos básicos son preliminares, estos van a influir en el diagnóstico, análisis de necesidades, encuestas, y tienen que ser objetivos reales. Es decir, esta determinación de objetivos ya estamos ingresando
a la segunda parte del plan, que es el diagnóstico. Entonces, decíamos, en la segunda parte del plan, tenemos que tener claramente, muy claro en el diagnóstico, qué vamos a diagnosticar. En este caso será la planta turística, los atractivos turísticos, ¿no? Las instalaciones, los medios de comunicación, caminos, carreteras, etcétera. Y también en este diagnóstico va a incorporar una investigación de mercados del consumidor turista. Es decir, ¿qué tipo de turistas pretendemos que lleguen a este destino? ¿Cuánto se prevé que estos turistas están dispuestos a gastar? Es decir, tenemos que ver el perfil del consumidor turista. Y ver el perfil del consumidor turista significa saber cuánto está dispuesto a pagar, qué actividades quiere desarrollar, en qué categoría de establecimientos se desea alojar, qué tiempo pretende permanecer en el destino turístico, qué tipo de comida quiere degustar, ¿no? Entonces, estamos viendo el perfil del consumidor. ¿Qué quiere ese turista hacer? Y en base a ese resultado de lo que quiere hacer el turista, lógicamente que vamos a formular el plan. Y vamos a tener en ese caso la seguridad de que lo que estamos elaborando, quieren agroturismo, perfectamente. Entonces vamos a, la mayor parte de nuestros turistas nacionales y locales quieren agroturismo. Pues entonces hay que desarrollar actividades de agroturismo. Por ahí no les interesa ecoturismo o turismo cultural. Quieren agroturismo, la mayor parte de ellos. Y en segunda instancia, es el turismo cultural. Entonces hay que elaborar, hay que poner en valor esos, crear productos turísticos que estén destinados al agroturismo, ¿no? En el diagnóstico, este diagnóstico hemos dicho que hay que levantar encuestas, hay que levantar inventarios, ahí hemos dividido inclusive en tipo de información. Información primaria, información secundaria, ¿no? Toda esa información en el diagnóstico tenemos que levantar, acopiar, recoger esa información. Parte de la contextualización, es decir, a partir de la información primaria. ¿Cuál es la información primaria? Es aquella, hemos dicho, que nos dan los propios actores. Si vamos a preguntar entonces, ¿cuánto está dispuesto a que gaste el turista? Seguramente que nuestra investigación de mercados hemos levantado encuestas a turistas reales, a turistas potenciales. Y la información secundaria la obtenemos de estudios, trabajos, textos, información del INE que ya se ha escrito, ¿no? Por secundaria, información secundaria que ya se han escrito sobre este tema. Tal vez hay otras investigaciones que se han hecho hace 3, 5 años atrás sobre la inventariación o han inventariado los atractivos turísticos de Tarata, si es por ejemplo para el municipio de Tarata. Utilizamos también esa información y luego nosotros vamos a ir a corroborar aquello. El trabajo de campo, ¿no? Es el trabajo que se realiza en el campo, en el lugar. Estamos utilizando en este caso, para el trabajo de campo, información primaria. Estamos yendo a recolectar información. Y dentro de las técnicas teníamos la inventariación de los atractivos turísticos. Puede que se haya escrito sobre atractivos turísticos de Tarata, pero nosotros tenemos que ir a constatar aquello, ¿no? Y para eso utilizamos las fichas de inventario turístico. Luego también tenemos que recabar información de campo, o que también se llama in situ, de la planta turística. ¿Cómo están los hoteles? ¿Cómo están los restaurantes? ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo se hace la preparación de las comidas? Toda esa información tenemos que recabar. Otro elemento fundamental es la
las reuniones con los sectores privados, ¿no? Tenemos que empezar en el diagnóstico, tenemos que involucrar al sector privado. Tenemos que involucrarlos. Es decir, porque no podemos dejarlos aislados a ellos, porque al final son ellos quienes van, en definitiva, a vender el producto turístico de ese destino. Tenemos que trabajar con los comunarios, con las poblaciones locales, hacer, decíamos, mesas de trabajo, seminarios, reuniones de consulta, porque en definitiva ellos son los que van a ser los beneficiarios de la actividad turística y además tenemos que conocer también su criterio, su parecer. Por ahí no quieren que se haga la actividad turística en un sector, tienen temor, esto. Entonces, tiene que estar todo el tiempo, se tiene que estar trabajando con los representantes de los sindicatos de la población local. Y finalmente, el tamaño del plan va a determinar el número de encuestas. Si el plan es a mayor profundidad y con mayor detalle, lógicamente que vamos a tener que realizar mayores encuestas. Nuestros universos de investigación de las encuestas serán mayores, serán varias encuestas, unas serán a turistas locales, a turistas nacionales, a turistas extranjeros que ingresaron a Bolivia, y si el plan es nacional va a tener que ser a turistas extranjeros donde están los mercados emisores. Entonces diremos que turistas de dónde principalmente ingresan a Bolivia, extranjeros, a alemanes, españoles, franceses. Hay que ir hasta Alemania, hay que ir a Francia y hay que ir a las principales ciudades de Europa. De estos países, ¿no? ¿Para qué? Para levantar las encuestas. Preguntas. ¿Se han registrado todos en el chat? ¿No hay preguntas? No dice. No, dice. Ya. No dicen. Perfecto, quedamos hasta la siguiente clase. Entonces, voy a mandar por WhatsApp el texto. No se olviden, la prueba diagnóstica tienen que enviármela al correo, a mi correo, ¿de acuerdo? Está bien, dicen. Ya, hasta luego. Hasta luego, dicen. Hasta luego.